Buenos días, compañeros. Entonces, iniciamos así. ¿Me puede decir alguien en qué estamos trabajando y de qué se ha tratado esto? ¿Cuál es la idea? ¿Qué es lo que estamos viendo en esta última parte de la unidad? La unidad se llama lógica matemática. ¿Qué han entendido de lo que es la lógica matemática? A ver, díganme. Sí. A ver, compañeros, ¿alguien me puede decir qué han entendido o no han entendido nada de lo que es la lógica matemática? ¿Cuál es la diferencia de la lógica matemática y la lógica natural? A ver, alguien que me diga, María José, Oliver, ¿qué han entendido de por qué es diferente la lógica matemática de la lógica natural? ¿Cuál es la principal diferencia? ¿Cuál es la diferencia, compañeros? No, la verdad no sé, Doc. ¿No ubican? ¿Cuál es la diferencia entre la lógica natural, la lógica de Oliver, la lógica de su servidor, la lógica de María Isabel, con la lógica matemática? ¿Cuál es la principal diferencia? Que ya lo he repetido una o dos veces, ¿eh? ¿Cuál es la principal diferencia, compañeros? Naidelin, ¿cuál es la principal diferencia? ¿No ubican cuál es la principal diferencia? ¿Nadie? De nuevo, una pregunta. ¿La lógica de Oliver creen que sea igual a la lógica de Fernanda? ¿O a la lógica de Alan, Gabriel? No, ¿Por qué razones? pues porque cada uno piensa diferente, ¿no? Sí, claro, o sea, lo que pasa es que en la lógica humana siempre hay casos donde dices, por ejemplo, imagínate, dices, a ver, pues yo salgo con una muchacha y vamos al cine y y la llevo al restaurante, vamos agarrados de la mano. Y la lógica sería, somos novios. ¿Están de acuerdo o no? ¿Sería lógico o no sería lógico? ¿Sí o no, compañeros? ¿Creen que sería lógico o no sería lógico? Sí. Pues no. No, a mí me pasó ese caso y no éramos novios. Y de hecho después nos encontró su novio. Entonces, pues obviamente no estábamos haciendo nada malo, pero pues sí, luego se salió del carro y salió así a correrle con su novio para que no se enojara y demás. Entonces, muchas cosas que pasan para alguien que puede ser lógico, para otra persona no. Sí. O sea, por ejemplo, este muchas veces en la escuela, por esa razón se les hace tan difícil dejar de decir profe, porque están con la idea de cuando empezaron la escuela, ¿no? Que estamos hablando de cuando eran niños. Entonces no se quitan todavía esa idea de que en estos años van a dejar de ser estudiantes y se van a convertir en el ingeniero Ángel Guadalupe, en la ingeniero María José, en la ingeniero Naidelin, el ingeniero Oliver, ¿sí? O sea, eso como que todavía no te queda en la cabeza. Entonces, ¿por qué es la lógica humana? La lógica matemática no.
La lógica matemática es siempre, siempre, siempre es cierto. O sea, o sea, la diferencia de la lógica matemática es que la lógica matemática en su contexto siempre es cierto. O sea, si tú puedes demostrar algo matemáticamente, siempre es cierto. En metodología de la investigación deberían, no lo sé porque yo no la doy, pero en metodología deberían de enseñarles que hay dos maneras de comprobar algo. La primera manera es estadística, o sea, las dos maneras son matemáticas. La primera manera es estadística, es decir, se evalúan, como yo hice mi tesis, hacemos una serie de experimentos, evaluamos estadísticamente y si estadísticamente compruebas de que tu funcionamiento fue válido, entonces es válido, ¿sí? Entonces asumes que es una verdad matemática. Ahora, la segunda manera es por medio de la demostración. En la demostración matemática es que a partir de ciertas cosas que ya están comprobadas, es como una pirámide, ¿no? Una pirámide nosotros vemos así bien bonito desde arriba, pero realmente la parte más importante son los cimientos, los que sostienen a todo lo demás. Entonces es lo mismo en matemáticas. Los principios más básicos siguen siendo los que sostienen a todo el resto. Entonces esos principios, usas algún método, veíamos tres: reducción al absurdo, contradicción, y nos faltaba de ver, ahorita les voy a mostrar ejemplos, y lo que es inducción matemática, y cada uno de ellos lo que intenta es que por medio de una estrategia que sea 100% comprobable, puedas afirmar que algo es matemáticamente cierto. Y si es matemáticamente cierto, significa que que es válido para todos los contextos o para todo lo que se definió. Lo que les decía, por ejemplo, la propiedad de cerradura. La propiedad de cerradura es básica, es válida para los enteros y para los números reales, en la suma y en la multiplicación. En la división no. La división no es en los enteros, no tiene la propiedad de cerradura. Y es válido para cualquier número entero, el que sea. ¿Sí? Entonces, por eso es importante. Porque muchas veces ustedes cuando trabajan con los algoritmos, que es la base de cualquier programa, muchos de esos algoritmos, detrás de ellos hay una demostración matemática. Entonces, lo interesante es que la demostración te va a comprobar que no importa lo que pase, eso va a funcionar, lo cual es obviamente muy, pero muy importante, sobre todo en el contexto actual, ¿sí? ¿Qué es lo que pasó, por ejemplo, con Facebook cuando se cayó? Pues significa que todo lo que había, no necesariamente todo eran verdades matemáticas, había errores. Y esos errores demuestran que cosas que se asumían como ciertas no lo son. Entonces, bueno, vamos a ver ejemplos. Vamos a ver primero ejemplos de los dos primeros casos. Reducción al absurdo. Vamos a ver este método. Y luego vamos a ver el más fácil, que es inducción. En el método de absurdo, la idea es suponer, y se lo dije la semana pasada, es suponer que la proposición que queremos demostrar es falso. Y a partir de esa suposición, usando deducciones, llegar a una contradicción o algo absurdo, ¿sí? O sea, yo quiero demostrar que, por ejemplo, ahorita lo que platicaba con Oliver, yo quiero demostrar que en este semestre no vamos a volver a clases presenciales. Entonces, en reducción al absurdo, tendría que comprobar que es absurdo que regresemos. ¿Cuál es el detalle? Pues el detalle es que sigue habiendo mucho contagio. Primera parte. Segunda parte, ustedes no están vacunados, completamente vacunados. Sí, o sea, no todos. A ver, nada más por pura curiosidad y viendo precisamente como parte de la demostración, de los que están presentes, que son 18, más o menos, sí, más o menos 18, 19. Alcen la mano los que tienen por lo menos la primera dosis. 1, 2, 3, 6, 7, 10, 11. Bueno, 10 aquí. 11,
12, 12, a la 1, 13. Bueno, contaron 13. Llegaron hasta 13. Ok, estamos hablando que de los 19, 18 que hay aquí, 13 están vacunados. ¿Qué es lo que te dice eso, Oliver? Que 13 de 18 estén vacunados, por lo menos la primera dosis. Pueden bajar la mano, gracias. ¿Qué es lo que te dice, Oliver? Que Omar. somos ciudadanos responsables. Casi todos. Bueno, ¿Contaste sí, que casi. 5, no? Sí, nomás por 5. Claro, pero una pregunta, para que se contagie un salón, ¿cuántos se necesitan? Uno nada más. ¿Estamos? Entonces, eso responde tu pregunta de por qué no deberíamos de regresar. Totalmente de acuerdo, sí, sí, sí. ¿Sí vamos? Entonces, los números, ¿qué es lo bonito de los números? Que los números no mienten, ¿sale? Entonces significa que 5 de aquí, por las razones que quieran, digo, porque me pueden decir muchas razones, digo, yo no los voy a juzgar. Lo que sí puedo decir es que 5 de 18 no están vacunados, lo cual significa que hay un riesgo, y es un riesgo fuerte. Entonces, bueno, entonces yo puedo indicar que vamos a, o sea, en reducción al absurdo lo que haces es, tratas de demostrar lo contrario, ¿sí? Entonces tratas de demostrar que si quieres regresar, entonces tratas de demostrar que las condiciones no son las mejores. Entonces una manera es esa, contando cuántos están vacunados. Dos, contando cuántos no siguen las indicaciones. O sea, ¿cuántos de ustedes realmente no toman la distancia adecuada? ¿Cuántos de ustedes incluso todavía se siguen besando con la novia? ¿O cuántos saludan de beso todavía o saludan de mano? Etcétera, etcétera. No usan gel, etcétera, etcétera. Entonces, si tú compruebas, si tú compruebas que lo contrario de lo que quieres comprobar es cierto, entonces tu proposición es falsa. Realmente no estamos en condiciones. Dos, si compruebas que tu contradicción Si tu contradicción es falsa, por lo tanto, tu afirmación primaria es verdadera. Si tú quieres comprobar que el doctor Zárate es un buen maestro, entonces tratas de comprobar que es un mal maestro. Si compruebas lo segundo, entonces realmente es cierto, es un mal maestro. Pero si compruebas que lo segundo es falso, por lo tanto lo primero tiene que ser cierto. Esa es la idea en este tipo de demostraciones. Vamos a ver un caso. Dice, demuestre que si m y n son dos números enteros, tales que n y su cuadrado y su cubo es igual a m y m y su cuadrado, entonces n es par. Supongamos que es lo contrario, que n es impar. A partir de esto conseguimos una demostración. Si n es impar, por lo tanto, la suma de n con su cuadrado y su cubo, sabemos que el cuadrado de un impar es un impar y el cubo de un impar es un impar, que eso es otra demostración. Entonces sabemos que estos tres son un impar, porque la suma de tres impares es un impar. La suma de dos números siempre es un par, ¿eh? Bueno, no, la suma de dos números que son impares o que son pares siempre es un par, pero la suma de tres números donde n es impar, por lo tanto estos números de aquí son impares. Entonces, si los tres números de acá te dan un número impar, por lo tanto la suma de estos dos te tendría que dar un impar, porque de este lado es impar y como es una igualdad, de este otro lado también tienen que ser un impar. Pero nosotros sabemos que sin embargo, m más m cuadrada es siempre par, porque por los dos posibles casos. Uno, bueno, te dice que la manera de saber que siempre es un par es esta, porque si lo factorizas, ¿sí? Si lo factorizas y necesariamente alguno de los números m1 o m más 1 es impar, o sea, por ejemplo, te dice que la suma de estos dos es par porque, a ver, suponiendo que m es par, al multiplicarlo por un impar me da un par. Ahora, suponiendo que m es impar, al sumarse el 1, 1 se forma un par, al multiplicar un par por lo que sea siempre te da un par.
Entonces, ¿se vuelve par porque m es par o se vuelve par porque m más 1 es par? O sea, solamente hay dos tipos de números, pares o impares. Entonces, si fueran impares, un impar al cuadrado me da un par. Un impar. Entonces, al sumar un impar más un impar, cuando son dos impares, te da un par. Suma en el caso, por ejemplo, 5 más 3 te da 8. 7 más 9 te da 16. A ver, ¿alguien me puede dar la suma de dos impares que no te dé un par? A ver, hagan cuenta. Si alguien dígame si encuentra que la suma de dos impares no te dé un par. ¿Sí o No, no, pues no se compañeros? puede, siempre da par. Siempre da par, ¿verdad? Y es lógico que siempre da par. Por lo tanto, si del lado derecho te va a dar siempre un par, entonces es imposible que sea igual a lo del lado izquierdo que te da un impar. Por lo tanto, es un absurdo. O sea, no puede ser que dos números, que uno sea impar y el otro par, sean iguales. Es a lo que se refiere. ¿Sí? O sea, esta demostración se hace así. Dice, del lado izquierdo se supone que tendrías un impar. Del lado derecho tendrías un par. Por lo tanto, no pueden ser iguales. Por lo tanto, llegas, o más bien llegas a un absurdo. Entonces, lo que te dice es que M y N por fuerza, los dos son pares. ¿Sí? O sea, es imposible que sean impares. Tienen que ser pares. Déjenme explicarles un poco, porque mucho de esto, se les puede hacer muy enredado y dicen, ay, ¿por qué me voy a quebrar la cabeza por ese tipo de tonterías? Si alguno de ustedes llega a trabajar algún día con seguridad informática, la criptografía usa cuestiones de ese tipo. La criptografía consiste en esconder. Entonces, muchas veces eso que esconde se basa en este tipo de reglas, en decir, es que si tengo una expresión de este tipo, yo sé que siempre son pares. ¿Por qué? Porque no es posible que sean impares. Entonces, eso te hace que lo que andas buscando, o sea, lo que esconde a alguien, haya menos posibilidades y sea más fácil de encontrar. Por ejemplo, hay un caso que cuando ven la película de Enigma, bueno, no me acuerdo si se llamó La Máquina Enigma, pero se llamó en español, pero en inglés no me acuerdo cómo se llamaba. Pero hay una cosa bien curiosa, que cuando están tratando de descifrar el código que está escondido, que lo usan matemáticas para esconderlo, lo que se dan cuenta es que había una cadena de caracteres que siempre se repetía y siempre se repetía. Entonces dijeron, ay, pues si sabemos qué significa eso, pues vamos a poder saber qué significa todo lo demás. Entonces se dan cuenta que, bueno, los alemanes, los que han visto películas de alemanes de la Segunda Guerra Mundial, todos se dan cuenta que los alemanes siempre saludaban con Heil Hitler, o sea, viva Hitler, ¿no? Entonces, se dan cuenta y dicen, encontramos una verdad de que eso que equivale a eso. Y cuando lo traducen y se dicen, pues es cierto, hay una manera de que este código siempre sea Heil Hitler. Entonces, con eso, con esa verdad matemática, empiezan a descifrar el resto de las letras y descubren el código. Y lo descubrieron, de hecho, por ese pequeño detalle, ¿sale? Entonces, esto que les digo de comprobar que esta expresión, la única manera de que pueda ser cierto es que M y N son pares. Tienen que ser pares, no hay otra. ¿Sí? Por ejemplo, hay otro tipo de demostraciones. A ver, este es el problema número uno. Problema número dos, hay unas que de plano son bastante elaboradas. Por ejemplo, dice, demuestre que existen infinitos primos de la forma 4K más 3, donde K es un entero. ¿Sí? Entonces te dice que la solución es, supongamos que el número de primos de la fórmula K, 4K más 3, donde K es un entero, es finito. Es decir, existen un número contable, o sea, no hay esto. Entonces,
te dice que los números serían aquí, serían 4K más 1, 4K 2 más 2, etcétera. Todos los primos de esa forma. Entonces indicaría que A es que A lo puedes, ¿cómo se llama? Generas una serie así, serían, este es el primer número, este es el segundo número, el tercer número, y que todos esos números, los puedes, dices A, donde sea A, sea 2 veces multiplicado todos los posibles números más 1. Entonces, como K es impar, ¿por qué tiene que ser impar? Ah, porque son números primos. Y la multiplicación de números primos siempre te va a dar un impar. Todos los números primos son impares, ¿eh? Eso es seguro. Entonces, la multiplicación de todos estos te debería de dar un impar. Entonces, la multiplicación de todo esto, debería de ser, ¿cómo se llama? Te dice que todo esto se multiplica por 2. Por lo tanto, tendría que ser, 2 por el módulo de 4. ¿Por qué el 4? Por este valor que tienes aquí. Sí. Por el módulo de 4 dirías que todo 2 por todo esto de acá debería de ser igual a 2, que es este 2 de aquí, por el módulo 4. Módulo 4 se refiere a al residuo, ¿sí? Por ejemplo, si digo 15 en módulo 4 te da 3, porque es 15 entre 4 te da a 3 y te sobran 3. 16 módulo 4 es 0. ¿Por qué? Porque 16 entre 4 te da 4 y te sobran 0. La función módulo se refiere a la función 0 módulo siempre se refiere al residuo. De hecho, cuando estuvimos haciendo en Excel creo que es lo que le llaman residuo precisamente, la función módulo. Por lo tanto, si A fuese idéntica a 3 módulo 4, por lo tanto, ay, qué cosa, me espanta esto. Dice, lo que hace es, si fuese cierto, te dice que si esta expresión donde A fuera igual a idéntica a 3 módulo 4, es decir, que si yo puedo multiplicarlo por 2 me da esto, pero si yo en lugar de multiplicarlo por 2 lo multiplicara por 3, pues debería ser cierto. Pero te das cuenta que A no es divisible por ninguno de los números. ¿Por qué no es divisible? Porque bueno, no es divisible porque se supone que la expresión que estás definiendo aquí como lo que lo hace divisible es el módulo 4. Entonces ya no sería el 4 por, sino sería el 4 por más 3. Entonces, esto implica que ninguno de los primos divisores de A es de la forma 4K más 3, donde K es un entero. Como A es un impar, entonces todos los primos divisores de par deberían de ser de esta manera, donde esto es par y esto es lo que lo hace impar. Por lo tanto, A igual a 1 módulo de 4, esto contradice el hecho de que habíamos obtenido anteriormente, donde decíamos que 3 es el módulo de 4. Que esto se refiere sobre todo a los conceptos de los números primos, en donde dice que los números primos solamente deben de ser divisibles, perdón, entre la unidad y el mismo número. Aquí va todo esto a que la explicación, bueno, la explicación de esto es de que te está demostrando por medio de las matemáticas en general. Algunas cosas sí son bastante complejas, por ejemplo, sea n un número impar, que sea k más 1 entre los cualesquiera. Para una permutación de estos, es decir, donde tenemos estos números y pueden tener el orden que sea, perdón, de los números del 1 a n, se define una función de esas permutaciones
tales que K1 es más A más 1 más toda una serie, demuestra que esto de aquí es igual a esto de acá. Demuestra que existen dos permutaciones distintas, esto y esto, tales que la función definida en la primera permutación menos la función definida en la segunda permutación es múltiplo de n factorial. Y aquí, ¿qué es lo que se hace? Pues normalmente tendrían que saber estadística para saber cuál es el valor de el valor de la permutación, cambiarlo por sus respectivas fórmulas y luego hacer la demostración, lo cual es bastante complicado, ¿sí? En realidad, aquí más que todo el concepto es que entiendan que yo para indicar que algo es cierto, me baso en cosas que son ciertas. ¿Cuál es el problema de hacer una demostración matemática? Pues que tienes que tener un bagaje matemático bastante bueno. O sea, tendrías que tener buenas habilidades en estadística, en geometría, en álgebra, en cálculo. Sí. O sea, ¿cómo se hace una demostración? Con todo lo que se pueda. Sí. O sea, no hay algo que digas, es que nada más se necesita, por ejemplo, pura álgebra, ¿no? Normalmente en el método de inducción sí, pero el problema que tiene el método de inducción es que muchas demostraciones no se pueden hacer por ese método. Entonces, por lo tanto, tienes que ir a otras demostraciones como estas, como las de reducción al absurdo, donde en un momento dado, algo llega a ser tan imposible que no lo puedes comprobar. Y por lo tanto, como no puedes comprobar eso, lo contrario se comprobaría. Por ejemplo, quieres comprobar que, que hace calor, entonces lo que comprobaría sería lo contrario, que hace frío. Al comprobar que algo que hace frío es falso, por lo tanto hace calor, es verdadero. Esa es la manera de razonar. Recuerden que aquí, como hemos hecho en la unidad, es ese proceso. Es un proceso donde primero nos vamos a la forma más simple, la proposición. Recordemos, la proposición es una expresión que puedo decir que es falso o que es verdadero. ¿Sí? Ahora lo que dicen, bueno, ¿y cómo llegaste a la conclusión que es falso o es verdadero? Depende, hay cosas que son factuales, por ejemplo. Estamos a ver, déjenme checar. Bueno, dice abajo, estamos a 20 grados centígrados. Bueno, pues hay un sitio web, hay aparatos que te dicen qué es eso. Entonces es la manera de comprobar que algo es cierto, por medio de una experimentación. Dos, hay formas de saber que algo es cierto por medio de alguna convención. Por ejemplo, yo me llamo José Antonio y hay un acta de nacimiento que lo comprueba. ¿Sí? De esa manera sabemos que algo es cierto o que algo es falso. Es la manera más sencilla. Luego juntamos esas proposiciones y juntamos varias, y a partir de eso sabemos que si todas esas varias son ciertas o son falsas. Es la segunda parte que vimos. La tercera parte fue la de razonar. Ok, tiene que haber un mecanismo que me permita, a partir de las proposiciones, definir si algo es cierto o falso mediante mediante un mecanismo de razonamiento. No sé si les ha tocado alguna vez trabajar o batallar con alguien que dice, es que ya no razona, ya está necio de que, es que este juguete es mío. Oye, pero es que me lo vendió tu mamá. Sí, pero es mío y así no lo sacas. Entonces ya no razona, o sea, simplemente lo hacen por cuestiones viscerales, ¿no? Cuestiones infantiles. Entonces, no, pues como seres racionales, pues tenemos que usar algún tipo de razonamiento, regresándola. Entonces veíamos los modos ponendo ponens, tolendo tolens, tolendo ponens, silogismos, dobles negación, etcétera. Son una manera de razonar, ¿sí? Entonces, en esa manera de razonar es como lo que pasa con ustedes. O sea, por ejemplo, algo que estaba viendo era de que lo vamos a ver después,
es que yo normalmente les ayudo, o sea, les doy muchas ayudas, pero al final si me deben una materia les ayudo, pero también estaba haciendo una implicación que se refiere a lo siguiente, o sea, si tú no viniste a clase, o más que deja que vinieras a clase, si tú no entregaste los trabajos, o sea, no hiciste los exámenes, no entregaste eso, lo que quiere decir es que no llevaste la materia realmente. Entonces, al final, pues tampoco pidas ayuda, o sea, porque realmente no te la ganaste. Entonces, ¿qué implica? Que al final la gente que no entregó nada, o sea, o que no entregó mínimo la mitad de las unidades, y llegamos al final y tiene el derecho de entregar los trabajos, tiene todo el derecho. Lo que no necesariamente tendría derecho es a la ayuda del promedio, esa no. Si esas personas llegamos al final del curso y no entregaron mínimo 3 unidades, entonces no tienen derecho, porque si no sería una contradicción, porque las personas que se han esforzado, pues entonces dejaría de tener un sentido, ¿sí me explico? Entonces, es un razonamiento que estuve diciendo ayer en la noche que no podía dormir. Y dije, no es justo, o sea, si Oliver ha entregado sus cosas, o esta Xochitl, o cualquiera de ustedes, y alguien no, por la razón que quieran, o sea, me pueden decir 20,000 cosas, pero de que me dicen, es que en 16 semanas nunca pude conseguir computadora, o en 16 semanas me estuve enfermando, o es que trabajé, pues todos trabajamos, o sea. Entonces, esta última parte de la unidad debería de ser esa parte de razonar. Y lo racional es eso. Lo racional es quien se gana el apoyo, es justo, es válido. Quien no se gana el apoyo, pues no. Sí, fue un razonamiento que hice ayer en la noche. Entonces, bueno, estas de mis demostraciones que se me hacen también muy divertidas, sí, pero bueno. Por ejemplo, dices, tienes que demostrar que el valor de 2 de la raíz cuadrada de 2 es irracional. Es decir, no puede ser expresado como P y Q, donde P y Q son enteros. O sea, los números racionales sabemos que se representan así. Por ejemplo, el 5, ¿por qué es un número racional? Porque es 5 sobre 1, ¿sí? 23 sextos es un número racional. 55 cuartos es un número racional. Pi sobre 8 no es un número racional, porque no se puede expresar así. Pi no es un número entero. Entonces, solución. ¿Cómo se demuestra? Se demuestra de la siguiente manera. Dices, imaginemos, o sea, tú sabes que la raíz cuadrada de 2 tendría que poderse representar como esto. Entonces, para quitarle la raíz cuadrada, lo que haces es elevas al cuadrado el lado izquierdo y elevas al cuadrado el lado derecho. Y luego despejas, ¿sí? Elevas al cuadrado los dos lados y luego despejas. Es decir, el 2 haces un despeje medio raro, donde el P0 al cuadrado, el Q0 pasa a multiplicar esto y esto pasa dividiendo. Bueno, más bien, no, lo que quedaría sería, sí, quedaría así. Como queda abajo, pasa multiplicando al 2. El 2, la raíz cuadrada de 2 al multiplicarse al cuadrado te queda 2. Entonces te queda P0 al cuadrado va a ser igual a 2Q0, que es el despeje. De nuevo, ¿qué es lo que haces? Elevas al cuadrado acá, elevas al cuadrado acá. Despejando P0 cuadrado te queda así. Entonces dices que P0 es par, y es obvio, porque sabemos que todos los números pares son cualquier número multiplicado por 2. Entonces, si tienes un número cualquiera multiplicado por 2, por lo tanto P0 es par. Entonces, por lo tanto, como P0 es par, podemos decir que P1 puede ser igual a P0 sobre 2, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que cualquier número par al dividirse entre 2 sigue siendo un número entero. Entonces, yo puedo sustituir P de 1, puedo sustituirlo por esa expresión dentro de aquí. Para sustituirlo, pues tendría que cambiar
tengo que cambiar el valor, lo elevo al cuadrado. Si elevo al cuadrado P de 1 y elevo al cuadrado esto de acá. Bueno, no, esto no lo elevo al cuadrado. Pero lo que hago es P1 elevado al cuadrado me daría eso, 4. ¿Por qué? Porque P1 es 2 veces P de 0. ¿En qué me basé para esto? Me basé en el concepto de que P0 es par. ¿Cómo sé que P0 es par? Porque esto es par. Porque lo del lado derecho me dice que es un número multiplicado por 2. Entonces yo al sustituir esto, que digo P1 es igual a P0, este 2 pasa multiplicando al 2, entonces digo P0 es igual a 2P1. Al sustituirlo aquí, me da esto, ¿sí? Como es un cuadrado, entonces el 2 se convierte en 4 y P1 pues se convierte en cuadrado. Y yo digo que entonces esto es igual a esto de acá, ¿sí? Entonces, si simplificamos, saco mitad del lado izquierdo, mitad del lado derecho y me queda esto. Entonces Q de 0 también sabemos que es par. Por lo tanto, como es par, puedo volver a repetir lo mismo que hice con P0 y P1. Vuelvo a sustituir el valor y entonces me queda que del lado derecho te queda 4Q1 sobre 2. Simplificando te queda así. De forma análoga, si se tiene que P y Q son ambos pares, lo cual es correcto. P1 es par, Q1 es par. Y si Q1 es par y Q2 es par, entonces puedo volver a sustituirlos por esta expresión, lo cual es cierto. Y entonces podríamos volver a regresar a esto. Si se aplica hasta el infinito esto, se tiene que dichos enteros positivos P1, P2, P3, tales que P1 es igual a P1 sobre todo esto. Entonces sabemos que P1 debe estar entre P0 y 2. Esto implica que existe una sucesión infinita de enteros que en teoría deberían de ser cada vez más pequeños y más pequeños. Sin embargo, dicha sucesión no puede existir. ¿Por qué? Porque recordemos el problema de los números de la cerradura en los números enteros. En los números enteros, si empiezas a dividir un valor entre 2, tarde o temprano vas a ocurrir que el último número ya no es un entero, va a ser un número real, ¿sale? Entonces, esto significa que vamos creando una serie de números. O sea, repetir este proceso es que creas una serie de números que cada vez van haciendo uno es la mitad del otro, la mitad del otro, la mitad del otro y la mitad del otro. Entonces, tarde o temprano esa mitad va a dejar de ser entero y se va a convertir en real. Por lo tanto, no existe esa serie. Lo mismo pasa para los Q. Entonces, en tarde o temprano dices, esta serie que estamos definiendo aquí es imposible de que exista. Como esa serie es imposible de que exista, por lo tanto, nuestra demostración falla. Y al fallar, entonces, nosotros asumimos que lo que queríamos demostrar es falso. Lo que queríamos demostrar es que la raíz cuadrada de 2 es racional. Al demostrar que es falso, por lo tanto, demostramos lo contrario, que es irracional. ¿Sí? Entonces, en esta idea, el concepto es ese. Llegas a un punto tal que lo que estás demostrando es imposible. Entonces, como es imposible, por lo tanto, lo contrario tiene que ser la verdad. ¿Sí? A ver, repasando en otros términos. Imaginemos con ustedes que alguien se quedó con la mano arriba. Si yo quiero demostrar que María Isabel es honrada, ¿cómo le haría con el método de reducción al absurdo? ¿Alguien me puede decir? O por contradicción, ¿cómo lo haría? Si quiero demostrar que María Isabel es honrada, ¿cómo lo demostraría por reducción al absurdo? Comprobando que no lo es. Exacto. ¿Qué pasa si compruebas, si falla tu demostración de que no es honrada? Entonces, por lo tanto, ¿qué es? Pues es honrada. Exacto. ¿Y compañeros? Entonces es la manera que tienes de demostrar algo, o sea, de que dices, a ver, de hecho, por ejemplo, en los exámenes de admisión,
En los exámenes de admisión muchas veces es por contradicción. ¿Cómo es por contradicción? A ver, entonces decimos, a ver, el chavo tiene que, por ejemplo, yo en los que hice en maestría, en la maestría en computación, yo lo que hacía era lo siguiente, les decía, a ver, vamos a ver qué es lo que tiene que saber el muchacho. Y entonces le pones algo tan difícil que lo que intentas ver es si puede fallar. Si falla, significa que realmente no sabe. Y si no sabe, por lo tanto, no lo admitimos. Al revés, si no falla, por lo tanto, es un muchacho que sabe lo que queremos que sepa y por lo tanto lo admitimos. ¿Qué le poníamos de examen? O sea, por ejemplo, tenía que presentar un examen de matemáticas discretas. O sea, era un examen de matemáticas discretas, no era de cálculo ni de álgebra lineal, no, no, eran matemáticas discretas. 2, un examen de inglés. 3, un examen de programación. Y 4, le aplicábamos una entrevista ya a los últimos candidatos. ¿Por qué eran esas pruebas? Pues las pruebas eran, bueno, si sabe inglés, porque pues prácticamente toda la literatura técnica reciente está en inglés. Así que si no sabe inglés, pues wow, es un problema. Que bueno, ese se perdonaba más. Pero por ejemplo, que no supiera matemáticas discretas o no supiera programar, wow. Una vez sí se aceptó, o sea, una vez recuerdo unos amigos de otro grupo de inteligencia artificial que aceptaron a una muchacha porque fue la única que entró. Aceptaron una sola muchacha que no sabía programar, pero la ventaja que tenía era que era muy buena en matemáticas, muy buena. Queda raro, pero bueno, el chiste está que ahí le enseñan a programar y sacó su tesis, o sea, fue una buena alumna. Pero de nuevo, en esos casos, ¿qué es lo que intentas? O sea, depende del caso. Por ejemplo, muchas veces los exámenes los hacemos así, los hacemos para que fallen, ¿sí? Cuando son preguntas capciosas, o sea, cuando yo les pregunto algo que yo sé que la respuesta tiene truco o que hay que razonarlo, en realidad yo lo que espero es que fallen. ¿Qué es lo que pasa si no fallan? Pues lo que me están comprobando es que sí saben o sí saben razonar. Nunca he hecho uno y quién sabe si para esta unidad se me ocurra o tenga tiempo de poner, hacer un examen realmente, digo, porque cuando me pongo a pensar los exámenes mucho, wow, es un reprobadero. Pero es muy interesante porque yo podría hacerles un examen donde realmente los hiciera razonar y donde los hiciera pensar y que dijeran, a ver, ¿cómo llegamos a esto? ¿Sí? De hecho, uno de los problemas clásicos en lógica que se los pongo, que ya no lo pongo en las prácticas, es lo que llamamos el problema de del misionero. Y es un problema de lógica, en donde va un misionero por un solo camino y de repente el camino se divide en dos partes y hay dos negritos dos indígenas que uno viene de una aldea de caníbales y otro es donde tiene que llegar el misionero. Entonces el misionero solamente puede hacer una sola pregunta. Entonces en esa pregunta, porque el problema es que uno de los caníbales, bueno, uno de los que puede hacer la pregunta, siempre dice la verdad y el otro siempre dice mentiras, pero el misionero no lo sabe. Si le preguntas, ¿cuál es el camino a la misión? Y te dice el que siempre dice la verdad, ya te salvaste. Pero si te dice el que es mentiroso, te va a mandar al otro lado, te va a mandar con los caníbales. Entonces esa pregunta no la puedes hacer. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es, ¿qué camino me diría tu compañero que me lleva a la misión? Y de acuerdo a ciertas reglas de las tablas de verdad, te das cuenta que en cualquiera de los dos casos, que es una demostración, que la vemos mañana, en cualquiera de los dos casos te va a decir falso, o sea, no importa quién te diga. Entonces, por lo tanto, bueno, ves los dos casos, dices, a ver, le preguntas eso, ¿qué versión me diría tu compañero? Si al que le estás preguntando es el que dice la verdad, entonces él te diría la verdad, lo que diría su compañero, y como su compañero es un mentiroso, entonces te diría una mentira.
Si es que le preguntaste al que dice la verdad. Si le preguntaste al que dice la mentira, entonces no te diría lo que te dice su compañero, sino te diría lo contrario. Por lo tanto, también te diría una mentira. En cualquiera de los dos casos siempre es una mentira. Por lo tanto, si el camino que te indiquen, tú tomas el camino contrario, porque sabes que en los dos casos te están mintiendo, te estarían mintiendo. ¿Sí? Es un caso de lógica. ¿Sí? Entiendo que es complicado, yo digo que no lo sea, pero sí es muy interesante y muy divertido. Bueno, a mí se me hace divertido. Claro que ya hacer la demostración, no les miento, en la maestría nos tardábamos semanas para hacer dos demostraciones y en un examen a veces ni una sola demostración lográbamos hacer porque es muy complicado, o sea, hay muchas cosas que hay que tomar en cuenta, pero lo importante y lo que sí deben de entender es que de esa manera puedes comprobar que algo es cierto para todos los casos, ¿sí? Entonces, terminando en eso, tengo la grabación.